La mayoría de las personas cree que vive dentro de un mundo sólido, fijo, ajeno a su voluntad, un escenario que simplemente ocurre, frente al cual solo queda reaccionar. Desde pequeños, aprendimos a mirar la realidad como algo externo, separado, inmóvil. Pero esa creencia, tan cotidiana como invisible, es la primera prisión. Porque la realidad no es lo que parece. Antes de convertirse en experiencia, todo lo que existe fue posibilidad. Antes de ser forma, fue campo. Antes de ser materia, fue información esperando ser observada. La ciencia moderna, al asomarse al comportamiento más profundo de la existencia, descubrió algo que ninguna cultura antigua habría considerado extraño. El universo responde al observador. En el famoso experimento de la doble rendija, una partícula se comporta como una onda de infinitas probabilidades, hasta que alguien la observa. En ese instante, la onda colapsa y se convierte en algo definido, no antes, no después, solo cuando hay observación consciente. Este fenómeno no es una curiosidad de laboratorio, es un espejo. Lo que llamas tu vida funciona bajo el mismo principio. Cada situación, cada encuentro, cada resultado que experimentas existe primero como un abanico de posibilidades. No llega a ti por azar. Se define cuando tu conciencia, tu atención sostenida, actúa como observador. Aquí surge una pregunta incómoda. Si la realidad colapsa según la observación, ¿por qué tantas personas observan siempre los mismos resultados? La respuesta no está en lo que desean, sino en lo que sostienen. La atención no es solo mirar, es frecuencia, es carga emocional. Es el tono interno desde el cual interpretas el mundo. Puedes repetir afirmaciones positivas todo el día, pero si tu emoción dominante es miedo, culpa o carencia, esa es la señal que colapsa la realidad. El universo no responde a lo que dices querer, responde a lo que eres mientras observas. Por eso, dos personas pueden vivir el mismo evento y experimentar realidades completamente distintas. No porque el mundo sea injusto, sino porque cada observador colapsa una versión diferente del campo. La mayoría vive en un estado de colapso inconsciente. Reaccionan en automático. Observan desde la herida, desde la memoria, desde la supervivencia. Y al hacerlo, refuerzan una y otra vez la misma experiencia, convencidos de que así es la vida. Pero existe otro estado. Un punto exacto en el que el observador despierta y deja de identificarse con lo que ve. Un instante en el que comprendes que no estás dentro del campo, estás interactuando con él, y que cada pensamiento sostenido, cada emoción repetida, cada enfoque constante es una orden silenciosa. Este audiolibro no busca convencerte de algo nuevo, busca recordarte algo antiguo. Nunca fuiste una víctima de las circunstancias. Fuiste un observador entrenado a mirar sin saber qué estaba creando. A partir de este momento, la pregunta ya no es ¿qué está pasando en tu vida? La pregunta es ¿desde qué frecuencia estás observando? Porque en el instante en que cambias al observador, la realidad no tiene otra opción que cambiar contigo. Durante años se nos enseñó que crear la realidad consistía en pensar positivamente, repetir frases motivadoras o imaginar finales felices. Pero si eso fuera suficiente, el mundo estaría lleno de manifestaciones cumplidas y no de frustraciones silenciosas. El problema nunca fue la falta de intención, fue la ignorancia del mecanismo real. La realidad no colapsa por lo que deseas, colapsa por lo que sostienes. Para entender esto, debes abandonar la idea de que el pensamiento es el creador principal. El pensamiento es solo la superficie. Debajo de él opera una fuerza más profunda, más constante y mucho más honesta, la frecuencia emocional. Cada pensamiento genera una emoción, pero no toda emoción nace de un pensamiento consciente.
La mayoría surge de creencias antiguas, memorias no resueltas y hábitos internos que se repiten sin permiso. Esa repetición crea una frecuencia dominante y esa frecuencia es la verdadera señal que el campo interpreta. El campo cuántico no analiza palabras, no juzga intenciones, no responde a deseos aislados, solo responde a coherencia, a lo que se mantiene estable en el tiempo. Aquí es donde muchas personas se desconectan del proceso. Dicen querer abundancia, pero observan la vida desde la carencia. Desean amor, pero sostienen desconfianza. Buscan paz, pero su atención vive anclada al conflicto. El observador emite una señal contradictoria y el campo responde con confusión. No porque el universo castigue, sino porque amplifica. La atención funciona como un lente. Allí donde se posa, la energía fluye. Pero la atención no siempre está donde crees. A menudo está atrapada en pensamientos automáticos, en diálogos internos repetitivos, en emociones que se sienten tan familiares que parecen parte de tu identidad. Y aquí surge una verdad incómoda. No estás observando la realidad tal como es. Estás observando la realidad tal como estás. Cuando observas desde el miedo, el campo colapsa escenarios que justifican ese miedo. Cuando observas desde la expectativa de pérdida, la experiencia se ordena para confirmar esa expectativa. No porque lo atraigas de forma mágica, sino porque tu observación selecciona entre infinitas posibilidades la que coincide con tu frecuencia. Esto explica por qué la intención sola fracasa. La intención es un acto momentáneo. La frecuencia es un estado sostenido. Puedes tener una intención clara durante 5 minutos, pero si durante horas, días o años tu emoción dominante contradice esa intención, la balanza siempre se inclinará hacia lo que se repite, no hacia lo que se desea. El colapso ocurre cuando hay coherencia entre pensamiento, emoción y atención. Cuando el observador deja de fragmentarse internamente. En ese punto, la realidad no se resiste, simplemente responde. Pero existe otro factor crucial que pocos comprenden, la identidad. Tu identidad es el filtro más poderoso del observador. No manifiestas lo que quieres, manifiestas lo que crees que eres. Si internamente te percibes como alguien que lucha, que sobrevive, que espera, esa identidad se convierte en el marco desde el cual observas todo. Y el campo siempre confirma al observador. Por eso, el verdadero trabajo no es cambiar circunstancias externas, sino desactivar la identidad que observa desde la limitación. No se trata de negar la realidad, sino de dejar de alimentarla con la misma mirada. El momento en que comprendes esto, algo se libera. Dejas de pedirle a la vida que cambie y comienzas a preguntarte desde dónde la estás mirando. Y esa pregunta sostenida en el tiempo es el inicio del colapso consciente, porque cuando el observador cambia su frecuencia, la realidad ya no puede seguir siendo la misma. Uno de los errores más comunes en el proceso de creación consciente no es la falta de fe, sino la mala interpretación del tiempo. Muchas personas creen que, al cambiar su enfoque interno, la realidad debería responder de inmediato. Cuando eso no ocurre, dudan, y al dudar, rompen la coherencia. Aquí es donde entra el concepto que casi nadie explica con claridad: el desfase cuántico. El desfase cuántico es el intervalo inevitable entre una decisión interna auténtica y su manifestación en el mundo físico. No es un castigo, ni una prueba externa, ni una señal de que algo salió mal. Es simplemente el tiempo que la materia necesita para reorganizarse desde una nueva frecuencia. El campo responde de inmediato, la materia no. El error está en confundir respuesta con evidencia. El campo ya ha colapsado una nueva probabilidad en el momento en que cambias tu estado interno de forma sostenida. Pero el mundo físico, al ser más denso, necesita un proceso de ajuste. Y ese proceso ocurre en silencio. Este silencio es el verdadero examen del observador.
Durante el desfase, la realidad suele mostrar señales contradictorias. Viejos patrones reaparecen. Circunstancias pasadas intentan reafirmarse, no porque tengan poder, sino porque son residuos de una observación anterior, ecos de una frecuencia que ya no estás eligiendo conscientemente. Aquí es donde la mayoría abandona. Observan el pasado manifestándose y concluyen que nada cambió. Sin darse cuenta, al reaccionar emocionalmente, vuelven a observar desde la antigua identidad. Y en ese instante, el campo interpreta el mensaje con claridad. El observador ha regresado a su estado previo. El desfase no existe para castigarte, existe para revelar quién eres cuando nadie te confirma nada. Sigues sosteniendo la frecuencia cuando no hay resultados visibles. O necesitas pruebas externas para validar tu estado interno. Esta es la diferencia entre intención y encarnación. Encarnar una frecuencia significa vivir como si la realidad ya estuviera reorganizándose, aun cuando los sentidos aún no lo perciben. No se trata de fingir ni de negar lo que ocurre, sino de no permitir que lo visible secuestre tu atención. La atención es el combustible del colapso. Durante el desfase, tu atención es puesta a prueba. Si la colocas nuevamente en la carencia, en la duda, en la impaciencia, refuerzas la antigua onda de probabilidad. Si la sostienes en coherencia, aún en la incertidumbre, permites que la nueva configuración se estabilice. El desfase cuántico es un umbral. Un punto exacto donde decides si sigues siendo el mismo observador de siempre o si estás dispuesto a sostener una versión más elevada de ti, incluso cuando el entorno aún no la refleja. Aquí aparece una paradoja profunda. La realidad cambia cuando dejas de necesitar que cambie. Cuando tu estado interno ya no depende de lo externo, la observación se vuelve limpia, estable, poderosa. El campo recibe una señal clara, sin interferencias emocionales, y entonces, sin esfuerzo, la experiencia comienza a alinearse. Muchas manifestaciones fallidas no fallaron, fueron abandonadas en el último tramo del desfase, justo antes del colapso definitivo. Comprender esto transforma la paciencia en una herramienta activa. Ya no esperas pasivamente. Sostienes conscientemente, no observas para confirmar, observas para mantener coherencia. Y en ese espacio, algo cambia profundamente. Dejas de negociar con la realidad, dejas de pedir señales, dejas de dudar de tu propio estado interno, te conviertes en un observador estable, y cuando el observador deja de fluctuar, la realidad finalmente se rinde. No todas las personas colapsan la realidad de la misma forma. Aunque todos observan, no todos lo hacen desde el mismo nivel de conciencia. La diferencia no está en la suerte, ni en el talento, ni en la inteligencia. Está en el grado de presencia con el que cada uno participa en el campo. Existen niveles de colapso, estados desde los cuales la realidad se define de manera automática o deliberada. Comprenderlos no es un ejercicio teórico, es una forma de reconocerte con honestidad. El primer nivel es el colapso inconsciente. Aquí vive la mayoría. En este estado, la persona no sabe que está observando, reacciona, interpreta los hechos como causas y se percibe a sí misma como efecto. Vive desde la memoria, desde el miedo aprendido, desde la repetición. El pasado observa el presente y el futuro se vuelve una copia extendida de lo mismo. La realidad, en este nivel, se siente pesada, impredecible, hostil. No porque lo sea, sino porque el observador está fragmentado. Su atención está secuestrada por estímulos externos. Su emoción dominante es la supervivencia. Y el campo responde generando escenarios que refuerzan esa identidad. El segundo nivel es el colapso reactivo consciente. Aquí ocurre el primer despertar. La persona comienza a notar patrones,
se da cuenta de que ciertos pensamientos generan ciertas emociones y que éstas influyen en su experiencia. Sin embargo, aún observa desde la reacción. Intenta cambiar el resultado cuando el evento ya ocurrió. Quiere modificar la realidad después del impacto. Este nivel produce avances intermitentes, momentos de claridad seguidos de recaídas. La conciencia aparece, pero no se sostiene. El observador entra y sale, y el campo responde con la misma inestabilidad. El tercer nivel es el colapso deliberado. Aquí la atención deja de ser accidental. La persona aprende a elegir su enfoque antes de que la situación se defina. No espera a que algo ocurra para decidir cómo sentirse. Comprende que su estado interno es previo al evento, no consecuencia de él. Empieza a observar desde la intención sostenida, no desde la reacción. En este nivel, la vida comienza a mostrar sincronías, oportunidades inesperadas, cambios sutiles pero consistentes. No porque la persona controle la realidad, sino porque deja de interferir con ella desde el miedo. Pero existe un cuarto nivel, el más poderoso y menos comprendido: el colapso proactivo. En este estado, el observador ya no intenta crear resultados. Se convierte en la frecuencia desde la cual esos resultados son inevitables. No busca señales, no espera confirmaciones. Vive como si la versión deseada ya estuviera en proceso, sin ansiedad, sin urgencia. Aquí, la identidad ha cambiado. La persona ya no se define por lo que ocurre, sino por cómo observa. Su atención es estable, su emoción dominante es coherente, su presencia es suficiente y el campo responde con fluidez, porque no hay contradicción interna. El colapso proactivo no fuerza la realidad, la invita. Es importante entender algo: no se asciende de nivel por voluntad intelectual, sino por práctica emocional. No basta con comprender estos estados, hay que habitarlos, y eso implica responsabilidad, porque a medida que subes de nivel, desaparecen las excusas. Ya no puedes culpar al entorno, al pasado o a otras personas. Cada experiencia se convierte en información, cada emoción en una señal, cada resultado en un reflejo. Este nivel no es cómodo para el ego, es liberador para la conciencia. Y una vez que pruebas lo que significa observar desde coherencia, ya no puedes volver a la inconsciencia sin sentirlo. Algo dentro de ti reconoce la diferencia. Este es el punto de no retorno. En la siguiente parte aprenderás cómo entrenar la atención para sostener este estado. Porque la atención no es un don, es un músculo. Y como todo músculo, se fortalece con práctica deliberada. Nada de lo que has escuchado hasta ahora funciona sin entrenamiento. La conciencia no se sostiene sola. La atención, si no se educa, regresa siempre a lo conocido. Por eso, muchas personas despiertan y vuelven a dormirse. No por falta de capacidad, sino por falta de práctica. La atención es un músculo invisible. Se fortalece con repetición, se debilita con distracción y responde exactamente a cómo la utilizas a diario. No importa cuánto comprendas el proceso si tu atención sigue siendo secuestrada por el miedo, la urgencia y la reacción automática. El primer paso del entrenamiento es reconocer que no controlas tu atención tanto como crees. Observa cuántas veces al día tu mente viaja al pasado o se proyecta al futuro sin permiso. Cada vez que eso ocurre, el observador desaparece y la realidad vuelve a colapsar desde el hábito. Entrenar la atención no significa eliminar pensamientos, significa dejar de obedecerlos. Cuando surge un pensamiento cargado de miedo, no lo combates, lo observas sin emoción. En ese acto simple, el patrón pierde energía. El campo deja de recibir la señal antigua y por primera vez se abre un espacio interno. Ese espacio es poder. El segundo paso es la regulación emocional. No puedes sostener una frecuencia elevada si tu cuerpo vive en tensión constante. El cuerpo es el ancla del observador.
Si está en alerta, la atención siempre buscará amenazas. Por eso, aprender a respirar conscientemente no es una técnica de relajación, es una herramienta de colapso. Cada respiración profunda y lenta envía órdenes claras al sistema. No hay peligro inmediato. Y cuando el cuerpo se calma, la atención se libera. En ese estado, la observación se vuelve estable. El tercer paso es elegir deliberadamente el enfoque. No esperes a que el entorno te lo facilite. Antes de comenzar el día, define desde qué frecuencia vas a observar. No con palabras, sino con sensación. ¿Cómo se siente la versión de ti que ya confía? ¿Cómo camina? ¿Cómo responde? Sostén esa sensación aunque sea unos segundos. Esos segundos, repetidos, reconfiguran la identidad del observador. El miedo no desaparece de golpe. Se debilita cuando deja de ser alimentado. Cada vez que eliges no reaccionar, no dramatizar, no anticipar lo peor, rompes un circuito antiguo. Y el campo, sin esa señal, comienza a reorganizarse. Este entrenamiento no es heroico ni espectacular, es silencioso, invisible para otros, pero profundamente transformador. Aquí ocurre algo importante. Dejas de buscar experiencias extraordinarias y comienzas a habitar lo ordinario con presencia. Y en esa presencia, la realidad cambia sin esfuerzo. La atención entrenada no se dispersa con facilidad. No se deja arrastrar por opiniones externas ni por estímulos constantes. Se vuelve selectiva y al ser selectiva se vuelve creadora, porque no todo merece tu atención. Cuando comprendes esto, recuperas un recurso que siempre fue tuyo y al recuperarlo, algo dentro de ti se alinea. Ya no estás reaccionando al mundo, estás participando conscientemente en él. Este es el punto donde el observador deja de luchar y comienza a fluir. En la siguiente parte integraremos todo lo aprendido y hablaremos del estado final. Vivir sin esperar, sin forzar y sin miedo, como un arquitecto consciente de la experiencia. Llega un punto en el camino del observador en el que la práctica deja de sentirse como esfuerzo. La atención ya no necesita ser empujada. La conciencia ya no lucha por mantenerse despierta. Algo se integra, algo se estabiliza y ese algo es la coherencia. La coherencia no es perfección, es alineación. Es el momento en que pensamiento, emoción y presencia dejan de moverse en direcciones opuestas. Cuando lo que sientes no contradice lo que observas y lo que observas no amenaza tu identidad. En ese estado, la realidad fluye con una naturalidad que antes parecía imposible. Aquí ocurre una transformación silenciosa. Dejas de vivir esperando resultados, no porque hayas renunciado a crear, sino porque comprendes que el estado interno ya es el resultado. La antigua ansiedad por ver cambios externos desaparece, y al desaparecer elimina la última interferencia. El observador coherente no persigue manifestaciones, las permite. Cuando surge una situación inesperada, ya no se interpreta como un obstáculo, sino como información. Cada evento se convierte en un ajuste fino, no en una amenaza. Y al no reaccionar, la atención permanece estable. El campo recibe una señal clara y constante. Este es el estado en el que la vida comienza a responder con sincronía. Personas aparecen sin buscarlas. Oportunidades se presentan sin forzarlas. Decisiones se aclaran sin conflicto interno. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no existe resistencia entre el observador y la experiencia. La resistencia era el ruido. La coherencia es el silencio fértil. En este nivel, el miedo pierde su función principal. Ya no es un guía. Se convierte en una señal ocasional que puedes escuchar sin obedecer. La identidad deja de construirse desde la defensa y comienza a construirse desde la presencia. Algo importante ocurre aquí. El tiempo cambia de sensación. La urgencia se disuelve. El futuro deja de ser una amenaza o una promesa. El presente se vuelve suficiente.
Y en esa suficiencia la observación se vuelve poderosa, porque no está contaminada por expectativa ni carencia. Este estado no te desconecta del mundo, te vuelve más humano, más sensible, más consciente, sientes más, pero sufres menos. Observas más, pero reaccionas menos. Participas sin perderte. La coherencia constante no significa que nunca dudes, sino que ya sabes volver. Reconoces cuando tu atención se dispersa y la traes de regreso sin culpa, sin lucha, sin dramatismo. Ese regreso consciente es el verdadero dominio. Aquí se revela una verdad profunda. La realidad nunca fue algo que necesitabas controlar. Solo necesitaba que dejaras de fragmentarte frente a ella. Cuando el observador se mantiene unificado, el colapso ocurre de forma natural, continua, inevitable. Ya no hay grandes picos ni caídas abruptas, hay estabilidad, y esa estabilidad es libertad. En la última parte de este audiolibro cerramos el ciclo, no con una conclusión, sino con una elección. Porque despertar no es llegar a un destino, es asumir una responsabilidad diaria, observar con conciencia. No has llegado a un final, has llegado a un punto de elección. Todo lo que has escuchado hasta ahora no fue diseñado para darte nuevas creencias, sino para retirarte las antiguas. Para mostrarte que la realidad que llamas tu vida nunca estuvo fuera de tu alcance, solo fuera de tu conciencia. El observador soberano no es alguien especial, es alguien presente. Es quien ya no delega su poder a las circunstancias ni su identidad a lo que ocurre. Comprende que cada experiencia es un reflejo del estado desde el cual observa y asume esa responsabilidad sin culpa y sin miedo. Aquí se integra todo. Comprendes que la realidad no te sucede, responde, que el campo no te pone a prueba, te refleja, que el tiempo no te castiga, te revela. El observador soberano ya no busca controlar el resultado, porque ha entendido que el resultado es consecuencia, no causa. Su enfoque está en el estado interno, en la coherencia, en la frecuencia desde la cual camina, habla, decide y siente. Este estado no elimina los desafíos, elimina la sensación de estar perdido frente a ellos. Cuando algo no se manifiesta, ya no te frustras, ajustas tu observación. Cuando algo se desvía, no te castigas, te recalibras. La vida se convierte en un diálogo continuo, no en una lucha. Aquí ocurre el verdadero empoderamiento. Dejas de pedir permiso para ser quien eres. Tu atención ya no se dispersa con facilidad. Tu emoción ya no es rehén del entorno. Tu identidad ya no depende del pasado ni del reconocimiento externo. Y en ese espacio, la realidad se reorganiza con una precisión casi silenciosa. No hay fuegos artificiales, hay claridad. Y la claridad es más poderosa que cualquier técnica. Este audiolibro no termina con una promesa. Termina con una pregunta que solo tú puedes responder cada día, en cada momento. ¿Desde dónde estoy observando ahora? Porque en esa pregunta vive todo el poder. No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas hacerlo consciente, una y otra vez, sin culpa, sin prisa. Recuerda esto, la realidad siempre está en estado de posibilidad. El colapso ocurre cuando eliges cómo mirar. Y el observador que sostienes hoy es el mundo que experimentarás mañana. Nada más es necesario. El campo ya está escuchando.